Esta es AFN Radio, verdad sin censura, fe sin miedo, patriotismo sin vergüenza, desde el corazón de América para el alma del mundo libre. Queridos patriotas oyentes de AFN Radio, les habla Arlex Rodríguez. Y Reni Rodríguez. Y hoy continuamos caminando juntos por este sendero de historia y honor, en esta serie especial que hemos llamado Los Padres de la Libertad. Hoy, nuestro invitado histórico no fue ni el más alto, ni el más fuerte, ni el más ruidoso, pero sin él no existiría la Constitución de los Estados Unidos. Hoy hablamos de James Madison, el sabio silencioso que construyó la estructura legal de esta gran nación. James Madison nació el 16 de marzo de 1751 en Virginia, en una plantación rodeada de libros, ideas y enfermedades. Era frágil de salud, medía poco más de 1,60 m y tenía una voz tan baja que a veces en los debates había que inclinarse para escucharlo. Pero cuidado, su mente rugía más fuerte que un cañón. Desde joven estudió filosofía, leyes, lenguas, historia y, claro, el arte de la política. Cuando llegó la hora de formar un gobierno para esta naciente república, él fue el arquitecto principal del plan. Por eso lo llaman el padre de la Constitución. ¿Sabías que Madison hablaba 5 idiomas y leía tratados políticos en latín y griego para inspirarse? Un erudito puro. Mientras otros discutían modelos de poder, Madison diseñaba un sistema que equilibrara libertad con autoridad. Escribió más de 30 ensayos de The Federalist Papers, defendiendo la nueva Constitución con argumentos de hierro y tinta. Un verdadero campeón del poder limitado, la ley justa y los derechos del ciudadano. Y aún hay más. Fue él quien impulsó la creación de la Carta de Derechos, Bill of Rights, las primeras 10 enmiendas a la Constitución que protegen nuestras libertades fundamentales. Libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a portar armas y mucho más. Si hoy defendemos esas libertades frente al socialismo, el globalismo o los enemigos internos de la República, es porque Madison pensó en nosotros hace más de 2 siglos. Fue el 4º presidente de los Estados Unidos y lideró al país durante la Guerra de 1812 contra Inglaterra. Y aunque los británicos quemaron Washington, D.C., incluyendo la Casa Blanca, Madison no se escondió. Se mantuvo firme, sereno, convencido de que la libertad debía sobrevivir al fuego enemigo. Un detalle curioso: su esposa, Dolly Madison, salvó el famoso retrato de George Washington cuando los ingleses llegaron. Una primera dama con agallas patrióticas. Madison murió en 1836, dejando un legado monumental. Un sistema de gobierno que, aunque imperfecto, aún hoy sigue siendo el faro de millones en el mundo que sueñan con vivir libres. Queridos oyentes, a veces los héroes no llevan espadas ni alzan la voz. A veces los verdaderos gigantes miden poco más de 1,5 m, pero construyen repúblicas eternas con sabiduría, humildad y amor por la libertad. Queridos oyentes, a veces los héroes no llevan espadas ni alzan la voz. A veces los verdaderos gigantes miden poco más de 1,5 m, pero construyen repúblicas eternas con sabiduría, humildad y amor por la libertad. Desde AFN Radio, los invitamos a honrar a Madison no solo con palabras, sino con compromiso ciudadano. Defendiendo la Constitución, respetando la ley y enseñando a nuestros hijos que este país no es perfecto, pero sí bendecido por Dios y fundado en principios eternos. Les hablo Arlex Rodríguez y Reni Rodríguez. Nos escuchamos en la próxima cápsula patriótica, donde conoceremos a otro héroe de nuestra independencia. Dios bendiga a América y que viva siempre la Constitución.